Bueno, la primera pregunta que el cuestionario nos muestra es cuáles son las tres dimensiones de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. La primera dimensión es orar a Dios como Padre. Es bien importante decir que esta secuencia o proceso progresivo de Dios que dispone para nosotros a través de su Hijo Jesucristo, en primer lugar implica un crecimiento, un entendimiento creciente, valga la redundancia, de presentarnos delante de Dios. Cuando nos presentamos a Dios como Padre es precisamente porque siendo sus hijos hacemos valer el derecho que Él nos ha dado para pasar a través del velo desgarrado, transitar por el camino que nos dejó abierto y llegar a la presencia del Dios Padre. Eso mayormente ocurre y lo sentimos así en forma plena y única en las primeras etapas de nuestra vida cristiana, cuando Dios empieza a revelar su paternidad, cuando ese Dios lejano, ese Dios castigador, ese Dios indiferente, se hace a través de Jesucristo muy cercano, ya que el Hijo de Dios lo vino a revelar. Y de esta manera descubrimos que sí es posible que podamos tener comunión con Dios. Entonces entramos al lugar secreto. Es decir, lo que la palabra quiere significar es que nos reunimos con el Señor y es una reunión de espíritu con espíritu, el espíritu del Padre con nuestro espíritu. Y ese lugar secreto no es otro que está aquí en nuestro corazón, que clases pasadas describíamos como la comunión, el lugar preferente de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Allí donde Dios se reúne con el hombre. Es un lugar de cita, es un lugar de asociación, de relación, de comunión creciente hacia el conocimiento de Dios. Allí llega la revelación. Necesitamos entonces ir abiertos, no tanto para que Dios nos oiga, cosa que Él hace, sino preferentemente para oír la voz de Dios. Por favor, entendamos esto a la luz de Eclesiastés capítulo 5, del 1 en adelante, que cuando vengamos a la presencia de Dios, apretemos más nuestro oído para oír que multiplicar nuestras palabras y ofrecer el sacrificio de los necios, que no saben que hacen mal. Entonces, venimos a Dios como Padre para presentar nuestras necesidades, ya sea personales, ya sea de familia, ya sea de una ciudad donde tú vives, ya sea de la nación, de algún gobernante. Pero venimos a pedir por necesidades, preferentemente personales, ¿ya? Preferentemente familiares. Aún nuestra fe no se ha desarrollado como para interceder por otros, a menos que Dios coloque en nosotros una convicción y un deseo fuerte por hacerlo. Aún en nuestra madurez no estamos preparados para interceder por otros en esta etapa donde preferentemente Dios se ha manifestado como Padre. Pero nuestra fe va creciendo en la medida que vemos que esta revelación funciona, en la medida que nuestras peticiones son respondidas. Y para muestra un botón, yo quiero en esta oportunidad compartiros una experiencia que tuvimos mi familia y yo, nuestros 3 hijos, Patty y yo, en la ciudad sureña de Puerto Montt,
donde Dios nos había enviado por palabra suya para descubrir un propósito y realizarlo en su nombre, en el debido tiempo. Y mientras buscábamos al Señor para tener esa revelación, un día yo le comenté a Pati, me da vergüenza que cuando vienen visitas a la casa, nosotros no tenemos un juego de platos, de tazas, que sea como un conjunto, sino que tenemos modelos variados, como una legión extranjera, platillos, tazas, platos, totalmente variados. Y creo que podemos pedirle al Señor un conjunto, un juego. Y yo hasta el día de hoy me lamento no haber tenido más fe, pero yo le dije a nuestros hijos y a mi esposa, ¿qué les parece si pedimos un conjunto de 6 platos soperos, 6 platos de segundo, 6 tazas, 6 platillos, 6 cucharillas de té? ¿Y qué les parece si vemos la fidelidad de Dios en esta petición? Y los niños inmediatamente se sintieron muy motivados e interesados para ver cómo esto funcionaba. Y nuestro hijo Aldo dijo, papá, por favor, cada vez que vienen visita a mí me sacan de la habitación. ¿Por qué no le pedimos al Señor una litera doble? Cosa de que si viene la visita, ella se ponga en un lugar y yo me pongo arriba o donde sea, abajo, pero que yo no salga de mi habitación. Me pareció justa la petición de nuestro hijo. Así que en aquella oportunidad alabamos al Señor, luego pedimos de común acuerdo, y este principio es muy importante y lo podemos agregar al hecho de pedir a Dios como Padre. Podemos ir un grupo de personas como el matrimonio o la familia y pedir por una necesidad común en la casa. Y eso activa la fe de nuestra familia, pero están motivados por algo que hace falta y a la vez tendrán la oportunidad de ver la fidelidad de Dios en la medida que Él responde a esa petición, que ellos mismos pueden presentar con sus propias palabras. Entonces es una gran oportunidad. Las necesidades son una gran oportunidad para ver la gloria de Dios. Así que en aquella oportunidad pedimos por los 6 platos soperos, los 6 platos de segundo, las tazas, 6 tazas, 6 platillos, 6 cucharillas de té y la litera doble, que nosotros llamamos camarote. Pasó un mes, pero después de orar, yo le dije a nuestros hijos y animé a mi esposa, por favor, coloquemos las manitos así para recibir. Y fue realmente un acto de fe para liberar nuestra confianza, porque muchas veces nosotros pedimos pero no recibimos. No solamente hace falta fe para pedir a Dios, sino también para recibir de Dios, porque la fe es ahora. Nosotros tenemos que apropiarnos del futuro en el momento presente. Es decir, apropiarnos ahora de lo que Dios nos va a entregar, de lo que Dios nos va a dar, porque se lo hemos pedido. Y Él promete ser fiel a sus hijos. Aunque es importante que esto esté en su corazón y sea algo legítimo y no sea para mal, ni sean tampoco oraciones de hechicería deseándole perjuicio a alguien, ¿ya? O manipulando y tratando de torcer la voluntad de Dios. En este caso era una necesidad. De ahí la importancia de presentarnos a Dios como Padre, especialmente como hijos que piden para una cierta necesidad. Porque nada puede recibir el hombre que no le sea dado desde
el cielo, es decir, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Entonces, en aquella oportunidad, todos recibimos lo que habíamos pedido, que fue algo muy específico, porque mientras más específica sea tu petición, mayor gloria trae a Dios. Porque cuando responde la oración, tú sabes que ha sido Dios. Pasó un mes y me recuerdo que yo tuve que viajar de Puerto Montt a la capital que se llama Santiago, que está a 1000 kilómetros de distancia. Esto es solamente un corto trayecto en nuestro país, porque nuestro país tiene casi 5000 kilómetros de largo desde el norte hacia el sur. Entonces, en este corto trayecto de 1000 kilómetros, donde yo tuve que viajar 16 horas en bus, llegué al centro del país, concretamente a Santiago, y luego viajé a la costa, a mi ciudad natal, que se llama Valparaíso, que es el primer puerto de la República. Y allí fui a visitar a mi tía Sara. Mi tía Sara nos crió a mis dos hermanas y a mí mientras mis padres trabajaban. Ella era una profeta de Dios y tenía un don maravilloso en que ella anunciaba específicamente cosas que iban a ocurrir, que ocurrían. Entonces me recuerdo que la fui a ver y en un momento de la conversación, ella de una manera muy peculiar que tenía para entregar palabras proféticas, me dijo: sabes, chiquillo, me puse a mirar a los cerros a través de las ventanas de mi piso y Dios me empezó a hablar. Me empezó a hablar a través de la mirada, de la vista que yo estaba teniendo, pero Él me empezó a hablar de las necesidades que ustedes tienen. Y fue algo tan claro para mí que yo fui y te compré algunas cosas, porque Dios me habló. Entonces, ya que estás aquí, yo las he guardado en un paquete en mi habitación. ¿Por qué no las vas a ver? Y me dice si te gustan. Así que, mientras tanto, dijo, yo voy a ir a preparar la comida. Y se fue a la cocina. Bueno, el piso no era tan grande, pero ella se metió en la cocina y yo me fui a su habitación y me encontré con un paquete envuelto en un papel grueso, marrón, de envolver, y estaba amarrado por un cordel de cáñamo fuerte, con un nudo ciego, así que no me fue fácil desatarlo. Pero cuando abrí el paquete, lo primero que vi fueron unos platos de sopa. Los conté, habían 6. Luego, cuando saqué los platos de sopa y los puse a un lado, vi que había platos de segundo. Los conté, había 6. Los puse a un lado. Luego me encontré con 6 platillos, 6 tazas, 6 cucharas de té. Y en eso ella me grita desde la cocina: Nino, ¿te gustó? Y yo casi no le pude responder porque estaba quebrantado, dando gracias al Señor. Cuando pude sacar el resuello y la voz, dije: sí, tía, gracias. Bueno, me dijo: ahora que estás aquí, después de comida, vamos a ir a comprar la litera.
Dios se glorifica en nuestras necesidades. Dios se glorifica en nuestras peticiones. Cuando vamos con sencillez de corazón, con un corazón limpio. Y si tú tomas tu causa y la haces una causa de varios, y todos se ponen de acuerdo, el mismo Señor dice, si 2 o 3 en mi nombre reunidos se pusieren de acuerdo en la tierra, todo lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta o no creemos la tremenda autoridad que tenemos como hijos de Dios para hacer uso de estas herramientas, de estos recursos que Dios nos ha dejado. Porque en el fondo estamos pasando necesidad porque queremos o porque no creemos que esto puede ocurrir. Ahora, esto es un pequeño ejemplo. Se nos ha pasado la hora. Ya van 20 minutos. Pero ahora, cuando dice aquí la segunda pregunta, ¿qué sucede cuando entramos en el lugar secreto de Dios? Bueno, es allí donde se produce el encuentro, que es el lugar secreto, no es otra cosa que el lugar llamado comunión, donde espíritu con espíritu se encuentran, el espíritu del Padre con el espíritu nuestro se encuentran. Y ahí vamos a tener lo que se llama un encuentro de corazón a corazón. ¿Ya? Nos presentamos tal como somos. Entonces, cuando vemos la pregunta 3, ahora en el cuestionario, dice, ¿en qué dimensión espiritual de oración Dios nos revela sus secretos? Entonces, aquí también quiero contaros un ejemplo en los 10 minutos que me quedan, y que es algo que yo viví cuando vine a España la primera vez en el año 90. Bueno, de hecho, ¿en qué dimensión espiritual de oración Dios nos revela sus secretos? Cuando nos presentamos a Dios como amigo, ya, delante, ¿no es cierto?, del consejo del Señor o del consejo de Jehová. Y me recuerdo que yo había planeado un viaje a España por primera vez en el año 90 para espiar la tierra. Era un viaje de 7 semanas donde yo también iba a ir a Holanda e iba a ir a Marruecos a visitar a un equipo chileno-argentino que estaba en la ciudad de Fez. Pero antes de venir, estando yo en Nueva York, en una base de Juventud con una Misión, Dios me empezó a hablar un día. Y yo me vi volando como un águila. Yo veía los campos y desde la altura, todo lo que uno desde la altura puede ver, ciudades, campos, mar, lagos, ríos, gente, etc. Y repentinamente se acercaron a mí 2 águilas mayores que tenían festones o un distintivo especial en el extremo de sus alas, que eran unas plumas blancas. Yo supe que eran águilas de graduación y me venían a buscar y comenzamos a subir. En la visión que yo veía, comenzamos a subir. Y subíamos y subíamos hasta que llegamos a un monte muy alto, donde había un palacio. Y ahí comenzamos a ver, a entrar a través de distintas puertas. Yo no sé cuántas puertas fueron, no sé si fueron 12 puertas. El asunto es que yo finalmente llegué a un lugar donde había un estrado, había un trono, había allí alguien sentado y alrededor había ancianos. Yo supe que eran los 24 ancianos, no los conté. Pero lo único que hice fue postrarme totalmente y ya no miré más. Y quedé allí en cruz, tirado sobre el suelo de
de esa extensión. Y en la visión yo vi que Dios se acercaba, mi cuerpo estaba ahí tirado, Dios se acercaba y desde la palma de su mano salía un rayo de luz y comenzó a aplicar la luz sobre mi cuerpo. Y dijo algo que no sé si me causó risa o alguna otra sensación, pero dijo algo así como, bueno, él empezó a examinar mi ser, mi cuerpo, yo sé que estaba examinando el ser interior, y uno de los ancianos dijo, wow, aquí hay mucho que hacer. Y yo dije, para mí, Señor, he sido pastor, he sido misionero por años, y aún este anciano dice que hay mucho que hacer. Bueno, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo. Y muchas veces nosotros nos juzgamos y nos decimos que estamos preparados para tal o cual cosa, cuando realmente somos una vasija en las manos del Señor. Y en aquella oportunidad, luego de que Él me examinó y aplicó su luz en distintos lugares de mi ser interior, Él me mostró lo que iba a acontecer espiritualmente en el viaje a España. Y una de las cosas que veía era cómo yo llegaba al norte de África y veía una tumba. Y ella me dijo, ora en el espíritu. Y mientras yo oraba en lenguas, la losa de la tumba comenzó a requebrajarse. Y a la medida que se requebrajaba, yo vi que una mano apareció y se aferró al borde de la tumba. Y luego ya, a la medida que seguí orando, todo lo que era los restos de la losa, de la tapa, desaparecieron y una persona se levantó. Era un hombre delgado, moreno, con un gorrito aquí atrás. Y yo supe que era un hermano mío. Y se acercó a mí y nos abrazamos. Y en la medida que nos abrazábamos, yo miré desde lo que es Marruecos hacia Egipto, todo el Magreb, todo lo que es Argelia, Túnez, y luego sigue, ¿no es cierto?, Libia y Egipto. Y yo veía que había tumbas que se estaban abriendo. Y yo entendí en aquel año 90, cuando tuve esa visión, que Dios iba a empezar a hacer cosas en el norte de África con su iglesia. Porque todo ese territorio había sido ganado por la iglesia primitiva. Y la iglesia berebere, de la cual yo estaba abrazando a ese varón, había sido martirizada por los musulmanes. Por lo tanto, yo ahora sé que estuve en el consejo del Señor allí, que Él me reveló algunos secretos de lo que Él iba a hacer en el norte de África, pero también me preparó para ese viaje que iba a tener a Marruecos. Porque allí en Marruecos yo pude haber sido tomado preso o detenido. Porque cuando yo me presenté en la aduana de Marruecos, luego de atravesar de España en ferry hasta Tetuán, yo presenté mi pasaporte chileno, llené un formulario diciendo que yo era diseñador gráfico. El hombre me miró y me preguntaba una y otra vez, pero seguro que usted viene solamente de turismo. Sí, yo vengo de turismo, yo vengo a conocer el país. Y me retuvo por un momento. Y luego, cuando yo fui a tomar el taxi colectivo para irme a la ciudad de Tetuán, un hombre se pegó a mi lado y ya no me dejó más. Y luego me ofreció llevarme a clubes nocturnos por la noche, luego me llevó finalmente a un hotel. Y yo llegué a ese hotel y el hombre se despidió, se ofreció a que nos viéramos de nuevo. Y le dije, yo al otro día tenía que viajar y que por lo tanto quería descansar. Pero cuando entré en aquella habitación,
un pánico entró en mí, un espíritu de temor me atacó. Y yo temí de que podía ser allí muerto, golpeado, robado. Y comencé con desesperación a orar al Señor, orando por el viaje, orando por la importancia que tenía esa oportunidad de estar allí en Marruecos, de estar allí en Tetuán. Y Dios me tuvo unas 4 horas orando intensamente hasta que finalmente la carga se levantó y me tiré sobre la cama y así tal cual estaba vestido, me quedé dormido para luego el otro día levantarme. Pero el otro día Dios me dio una palabra del Salmo 118. Me rodearon toros de Basán. Me rodearon toros de Basán para empujarme. Y yo entendí que la lucha continuaba. Y bueno, otro día de lucha, hasta que llegué al equipo chileno-argentina que me esperaba en la ciudad de Fez, luego de viajar 8 o 9 horas. Pero el consejo del Señor me dio las armas y los recursos, y el ánimo y el entendimiento para ese viaje de estar en España, pero luego entrar y penetrar en Marruecos. Estas son cosas que ocurren con los hijos de Dios y que pueden ocurrir contigo si tú le buscas, pero siempre teniendo en cuenta esta palabra de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí parte todo, la disposición tuya para ir tal cual eres delante del Señor, despojándote de toda barrera, de toda defensa, de toda imagen. Y si tú fueras así y orares y buscares el rostro del Señor y te volvieras de todo aquello que desagrada al Señor, te arrepintieras, entonces Él oirá, entonces perdonará y sanará tu vida. Sanará tu vida, tu tierra, tu matrimonio, tu familia. Recuerda, humillación. Vamos a seguir esta próxima semana, pero esta próxima semana vamos a hablar ya de entrar en las cortes celestiales. Para eso yo te pido que leas Zacarías 3. Te lo he venido diciendo en forma reiterada. Pero lee Zacarías 3 y prepara preguntas. Ahora, si Dios te da la respuesta, amén. Pero prepara preguntas acerca de este capítulo de Zacarías 3 que tiene 10 versículos. Si hay alguna cosa que tú no entiendes allí, anótala, porque este próximo domingo Patti va a estar tratando específicamente de cómo presentarse a Dios como juez. Por lo tanto, en el nombre del Señor, os bendigo. Dios os guarde. Dios bendiga a la iglesia Torrefuerte y cumpla su propósito en ella. Tú eres la iglesia Torrefuerte. Yo soy la iglesia Torrefuerte. Nosotros somos la iglesia Torrefuerte. Y como dice el corito, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Nuevamente, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven y ayúdame, hermano, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Lidia es la iglesia, Nerea es la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermana, ven y ayúdame, hermana, ven y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Dios os bendiga. Nos veremos pronto. Continuad orando y estudiando la palabra de Dios. El Señor os guarde junto a todos los hermanos de la iglesia y a sus familias. Bendiciones.